Bueno, pues lo primero, gracias por la organización, porque claro, todo el trabajo lo habéis hecho vosotros, yo simplemente vengo a ocupar un mínimo espacio. Voy a hacer un rápido repaso por cuestión de tiempo, porque esto es un tema muy prolijo, a respecto del origen y la evolución del rótulo Países Catalanes. ¿Por qué? Pues porque los conceptos o este tipo de construcciones aparecen o por lo menos en los sentidos que a nosotros nos interesan, pues en un sentido y no en otro, y en un contexto y no en otro, y en un momento histórico y no en otro. Y ahora lo iremos viendo pues a lo largo de esta pequeña exposición que yo digo que servirá un poco de introducción para la mesa que vamos a tener posteriormente. Entonces, en primer lugar, los países catalanes, ¿qué son? Yo creo que todo el mundo más o menos, bueno, aunque habrá que decir que no lo son, pero se pretende que lo sean. En fin, ¿qué son? Pues bueno, para marcar un poco el nivel que yo creo que nos conviene, o como punto de partida, son el intento de expropiación, expolio, robo de una parte del territorio nacional, pues que estaría rondando los 70.000 kilómetros cuadrados, si no me han salido mal las cuentas. ¿Qué extensión o qué mancha, nunca mejor dicho lo de mancha, porque yo creo que de ser un mito, sería un mito oscurantista más que esclarecedor, ¿verdad? Más que luminoso, que es una distinción muy fértil que se puede establecer entre mitos, porque este es un mito que oscurece más que aclara, pues es el intento, ya digo, de robo territorial de las regiones convertidas en comunidades autónomas por mor de la Constitución de 1978, de Cataluña, Valencia, Baleares, parte de Murcia, parte de Aragón, la llamada franja, con ese truco de que como se habla un poquito de algo parecido al catalán, ya se pueden apropiar las sectas catalanistas de ese territorio. Habría que decirles que lo contrario también ocurre y no se pretende desde Aragón, pero bueno, eso sería otra cuestión. E incluso en sus ínfulas imperialistas, que no otra cosa son, aparte de su componente depredador, pues incluyen la famosa ciudad de Alguer, donde el otro día pues estuvo el señor Puigdemont haciendo una de sus famosas performances, ¿verdad? Bueno, entonces, por ir un poco al grano, ¿cuándo aparece el rótulo que estamos trabajando esta tarde? Pues hombre, en las crónicas medievales hay algunas alusiones muy, muy breves, pero en el sentido que a nosotros nos ocupa, la verdad es que, al menos mis indagaciones me han llevado al siglo XIX y a una figura francesa, concretamente Carlos de Tourtulon, un filólogo occitanista francés, y lo de occitanista no es nada inocente, es decir, estamos ya intentando llevar a cabo un proyecto apoyado en la lengua y en esa supuesta sacralidad que tendría la lengua, un proyecto que tendría mucho de romántico en el sentido decimonónico, y un proyecto pues que surge, por supuesto, en el contexto de la aparición de los nacionalismos políticos, ¿no? Las famosas revolución política que se da en esos tiempos y que en España podríamos localizar en Cádiz, en las Cortes de Cádiz, pero también habría que introducir aquí una distinción entre pues un nacionalismo unitarista, podremos llamarlo así, o un nacionalismo fragmentador, que es el que estamos padeciendo hoy en España frente a esa especie pues de ese primer nacionalismo que yo he citado, que es una palabra polémica, pero que podríamos identificar con patriotismo por su carácter integrador. Bueno, pues, como digo, este federalista ya en su momento, apoyado en argumentos históricos, que es uno de los habituales asideros de estos proyectos, buscar en la historia justificaciones para estos proyectos, a mi juicio, absolutamente inadmisibles, pues ya de algún modo puso en circulación la expresión países catalanes, insisto, vinculados a un mundo provenzal del cual formaría parte Cataluña y que, bueno, pues de algún modo se podría ir extendiendo por España. Bien, este es un punto de partida francés que podríamos decir, ya insisto, federalista, lo digo porque veremos cómo su realimentación va por esos mismos derroteros y en la actualidad estamos metidos de lleno en esa peligrosa deriva, diría. Por lo que respecta a España, yo los primeros usos que he visto en este sentido nos llevarían a un historiador valenciano, aquí como hay algunos ilustres diputados valencianos, pues quedan invitados a que investiguen al respecto, de Bienvenido, Oliver y Esteller, que habla pues de los aspectos particulares del
derecho del modo jurídico de los países catalanes. Por supuesto, son ya proyectos conectados con la Renaixença, que es uno de los embriones del actual nacionalismo, ya digo, fragmentario. Pero lo que nos interesa más en esta tarde, puesto que estamos en un acto, digamos, que se hace bajo la impronta de DENAES, de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, sería hablar del giro político. Yo creo que el giro político se puede localizar en figuras como, insisto, hay más vías. Yo voy a dejar unos nombres sobre la mesa, ¿no? No voy a agotar la cuestión porque es muy extensa, ¿verdad? Yo me he parado en la figura de José Narciso Roca y Farreras, es un señor que vivió entre 1834 y 1891, que se movió en ambientes republicanos federalistas también. Compartía tertulia, por dar algún nombre, con Monturiol y Ángel Guimerá, personas muy destacadas en su momento en esos ámbitos. Y él, por medio de una serie de metáforas, trató más o menos pues, de rescatar las esencias catalanistas, dentro además de un periódico publicado en catalán, dicho sea de paso, titulado L'Arc de Santa Martí, del Arco de San Martín, perdón, sí, efectivamente. Y él lo que hace, yo lo he localizado su uso del rótulo Países Catalanes en un artículo publicado el 18 de abril de 1886, es decir, antes de la gran crisis del 98, que es cuando se viene abajo gran parte del proyecto colonialista del que se estaban aprovechando algunos empresarios catalanes, y él lo que hace es un simbolismo arquitectónico apelando a la reconstrucción del monasterio de Ripoll. Entonces, digamos que esa reconstrucción, en cierto modo, sería pues un símbolo de la reconstrucción nacional de Cataluña. Ahora voy a leer un parrafito, que me perdonen los que hablen catalán, porque va a ser catastrófico. Y entonces y es de 1886, ¿no? Dice: Unión Nacional de las Provincias Catalanas, de tota Catalunya, simpatía de tots los países catalans d'ençà i d'enllà de l'Ebro, de allá y de acá del Ebro, d'ençà i d'enllà dels Pirineos Orientals, fraternitat de tots los pobles de la Confederación Ibérica, de la antigüedad, emancipación nacional y vida y derechos, bueno, lo traduzco porque si no, y derechos políticos de Cataluña como pueblo y patria, renacimiento de Cataluña como nacionalidad. Eso simboliza la restauración de Ripoll, es decir, como él en esa restauración ve la restauración de la Cataluña. Si se dan cuenta, ya están aquí sobre la mesa cosas actualísimas. Está la Confederación Ibérica, que es una de las posibilidades que se han apuntado durante mucho tiempo y que en cierto modo sigue latente en algunos ambientes, pero sobre todo él tiene muy claro que los países catalanes desbordan las fronteras de la Cataluña regional tradicional, ¿verdad? Bueno. Poco después, y adelantándose 2 décadas a Prat de la Riba, que esto es bastante interesante, publica una serie titulada La nacionalidad catalana. Y es el pionero en usar el término nacionalismo tras ensayar el de patriotismo social. ¿Qué ocurre? Que el Poder Judicial estaba en otras condiciones en aquella época y estos desahogos de don ¿cómo se llamaba?, de don José Narciso, pues le trajeron unos pequeños problemas legales cuando publicó un artículo en 1878 titulado Dos procedimientos para la emancipación, y esto le ganó una acusación de delito de rebelión por medio de la imprenta. Y bueno, pues este señor tuvo que comparecer ante el juez, ¿verdad? Incluso Roca y Farreras no descartaba la lucha armada por aquel entonces, ¿no? Todo esto pues le condujo, ya digo, a un auto de prisión. Tiene además otro texto también muy interesante en el que insiste en estas mismas tesis, traduzco también, dice: ni españoles ni franceses súbditos, sino catalanes libres, autónomos, confederados en pactos libres y con sencillos tratados de alianza, libertad y fraternidad, nada de vasallaje, es que parece que está hablando Cuixart o alguno de estos energúmenos, ¿no? Nada de vasallaje ni de sujeción, independencia y amistad de hermanos, tanto respecto de los españoles como de los franceses, ¿eh? Para situar la cuestión, insisto, año 1886, para que veamos la profundidad del asunto. Bueno, Roca incluso llegó a enviar un telegrama, fue uno de los que envió el telegrama a Carlos Stewart Parnell cuando se concedió el Estatuto de Autonomía de Irlanda, ¿verdad? Que es un poco parecido a lo que hizo luego Sabino Arana con Roosevelt cuando la independencia de Cuba. Claro, son movimientos aliados. De hecho,
Sabino Arana aprendió todas estas cosas en Barcelona, se dedicó más a estas cosas que al estudio de Derecho, que es a lo que le había mandado su padre, ¿no? Bueno, en el siglo XIX está, como vemos, está ya plenamente asentado esta terminología, esta ideología. También es muy cultivada en ambientes krausistas, el krausismo, que es una filosofía alemana que se importó por medio de una serie de figuras hoy muy celebradas, sobre todo en ambientes socialistas. De hecho, el gobierno del ZP pues, fue en gran medida un gobierno de impronta krausista, y de ahí vendrían también algunas de las derivas actuales relacionadas con el mundo del ecologismo y el pactismo y es una especie de mundo sin fronteras y tal, que es una especie de precedente de esas agendas del rosquillo ese que tanto criticamos en Vox. Por seguir con la enumeración, que quiero ajustarme al tiempo, creo que llevo 10 minutos. Luego hay otra serie de historiadores catalanes, José Coroleu y Pella y Forgas, no los conozco muy a fondo, también hablaron en su momento, pues haciendo énfasis en el modelo confederado de la corona confederado de una manera muy partidista o muy particularmente vista de la corona aragonesa, ¿no? Hablaban ya abiertamente de la nación catalana y hablaban de que había 3 pueblos que son Cataluña, el Rosellón y la Cerdeña, junto al Reino de Valencia y el de Mallorca. Es decir, el mismo planteamiento ya estaba sobre la mesa, y a mí eso me ha recordado siempre un poco a lo que decía Verdaguer del pino de 3 ramas, ¿no? Quizá haya también otro simbolismo que tanto gusta en esos ambientes. Bueno, incluso he de decir que hasta personas tan respetadas como Unamuno o Menéndez Pelayo, con sus vínculos con los juegos florales, de algún modo asumieron la expresión países catalanes, pues claro, ligado a aspectos puramente lingüísticos, porque claro, no se daban cuenta que en el uso de esa terminología iban otros elementos que han ido configurando la actual circunstancia. Cuando se habla, por ejemplo, y esto ya es de 1908, alma catalana, es decir, aquí hay una serie de componentes espiritualistas que tienen mucha operatividad posteriormente, sobre todo si se mezcla, como se mezcló en ese contexto, por influencia francesa también, con elementos frenológicos, es decir, el doctor Robert famoso, por ejemplo, ¿no? que intentaron establecer una división de españoles en función de la forma del cráneo. Parece ser que los catalanes serían dolicocéfalos, los mesetarios serían braquicéfalos. Bueno, esas cosas nos reímos, pero bueno, en fin, la cosa no tiene ninguna gracia, porque Pujol hace 4 días estaba con el ADN y me parece que, bueno, fue ¿cómo se llama? El golpe. El efebo Junqueras decía que había más afinidad con los franceses por parte de los catalanes que con la gente de Soria. Claro, luego había muchos chistes poniendo su foto y la de Alain Delon y no encajaba del todo pero bueno, esos son pequeños desajustes, ¿no? Bueno, en definitiva, ya hablando más en serio, yo creo que ahí se añade también elementos frenológicos puramente racistas, y en realidad en esas andan enredados todavía, porque esto nos hará mucha gracia, pero estos son argumentos de antes de ayer, ¿verdad? Bueno, ya digo, todo esto llega a los años 20. En los años 20 hay cierto estancamiento, sobre todo a raíz de la dictadura reclamada, por cierto, por elementos catalanes en gran medida, por la burguesía catalana, frente al pistolerismo y al anarquismo tan presente en las calles barcelonesas, y con la dictadura de Miguel Primo de Rivera la cosa se atenúa. ¿Y cuándo rebrota? Y ya con esto creo que estoy agotando el tiempo, más o menos. ¿Cuándo rebrota? Me quedan 5 minutos, bueno, pues llego a tiempo, creo. ¿Cuándo rebrota? Bueno, en primer lugar, desde posiciones propias de historiadores. En concreto, en cierto modo, Vicens Vives también lo recupera, pero sobre todo, y esto es fundamental, es el valenciano Juan Fuster i Hortels el que publica en el año 1962, el famoso año del contubernio, que tiene mucho que ver con todo este tipo de cosas, porque este señor estaba vinculado al Congreso por la Libertad de la Cultura, que son los que alentaron una España federalista, europeísta y anticomunista. Las 2 primeras partes están absolutamente conseguidas, y la otra, bueno, pues estamos en lo que estamos, ¿verdad?
Él publica una obra fundamental que se llama Nosaltres els Valencians, y creo que esa es una obra que habría que leer todo el mundo de Vox debería acercarse, porque hay unos planteamientos nítidos que tienen que ver pues con el desarrollo de un valencianismo que no es ese regionalismo pues que veríamos en Sorolla, por ejemplo, sino una cosa muy diferente, ¿no? Voy a leer un micro párrafo y casi con esto casi podemos ir terminando. Y dice Joan Fuster, vamos, el recinto regional nos priva de descubrirnos idénticos todos los valencianos. Aquí está ya intentando homogeneizar de todo de un modo total, que es lo que se está haciendo, que es lo que hablamos en la comida precisamente, de cómo en las regiones se ha procedido a una ecualización de todos los componentes y todas las comarcas incluso, ¿verdad? Nos agrade o no a unos y a otros, el hecho es que hay dos tipos de valencianos imposibles de fundirse en una sola. Por otra parte, esto traba a los valencianos de la zona catalana ir en la dirección que habría de ser y es su único futuro normal, los países catalanes. Bueno, pues en eso estamos hoy, ¿verdad? Yo creo que estamos en eso y de hecho en el Senado ya se ha aceptado hace como 15 días la expresión y como en España partidos a los que no pertenecemos nunca han dado la batalla cultural, yo estoy convencido de que en cuanto entra un término en el mundo legal, no hay manera de echarlo para atrás si no se combate. Yo animo a combatirlo, por supuesto a no usarlo y a refutarlo. Bueno, pues entonces, en el año 62 creo que están ya puestas las cartas boca arriba. Incluso en la transición española también se manejó por muchos motivos, entre otros, y esto tiene que ver con una conversación que tuve con un señor muy mayor que todavía vive, del último gabinete de Franco, que tiene una tesis que me parece muy plausible, y es que en la transición, en ese tiempo difícil de acotar, existió la confusión entre vasquistas y vascos y entre catalanistas y catalanes, y creo que ahí hay una enorme trampa que tenemos que combatir. Pero hay una amenaza de fondo. Hay una amenaza, y estando Vox aquí delante, pues me viene muy bien. Y es que Europa, claro, lo siento, no haber sido eurodiputado. Y es que Europa tiene el proyecto de las euroregiones, y precisamente la euroregión de los países catalanes, a mí me parece que incluso escalarmente, en cuanto a la escala que tiene, encaja perfectamente en Europa, tutelada por una Alemania que juega el truco de un federalismo muy diferente, que es al que se acogen incluso en casas como esta. En casas como esta está la Fundación Eber, que a mí no se me olvida, aquí se fomenta, bueno, apelando aquí. Y entonces, claro, quiero decir que como en España hay este europeísmo ciego, verdaderamente, e irresponsable, yo creo que este proyecto desde Europa va a tener mucho apoyo, y yo simplemente lo que llamo es, por una cuestión puramente de patriotismo, a combatirlo. Así que bueno, pues dejando estas pinceladas así apresuradas, doy por cerrada mi invitación e invito a los señores que me van a acompañar a la mesa. Gracias.